Buenas noches, iglesia. Qué bueno que ya están con nosotros para estudiar la Biblia. Y como verán, hoy estamos en nuestro antiguo estudio, en aquel donde todo inició, cuando estábamos en cuarentena y en medio de tiempos de incertidumbre. Y como verán, también tengo aquí a Calero. Ustedes saben de que es el director de Patmos, también es el que encargado de cuidar la propiedad acá. También es un buen amigo, es un hermano. Entonces, ¿qué mejor idea para hacer sentir esto como un conversatorio a que hablemos como hermanos, como amigos, sobre la Biblia? Claro, es un tiempo de edificación en realidad, mutuo. Esperamos de que sea un tiempo de edificación. Entonces, hagamos esto, Cale. Así como vos y yo vamos a hablar ahorita, también quisiéramos que ustedes participen. En realidad, Alex está detrás de cámaras, leyendo los comentarios y todo lo que ustedes van a preguntar o van a opinar. Entonces, bueno, empecemos orando. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por un nuevo día que nos has regalado y una noche más donde podemos estudiar tu palabra. Por favor, que tu Espíritu Santo nos unja y nos enseñe lo que tú nos quieres enseñar esta noche, Padre. Cuídanos el resto de esta semana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Terminamos un nuevo libro. Terminamos Levíticos. Sí, Levítico fue una aventura porque creo que tienen tantas leyes y tantas cosas que nosotros tenemos que conservar y mejor aún quizás ir al punto, ¿qué fue lo que más me impactó? En lo personal, lo que más me impactó fue la lepra. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos trasplantado al Nuevo Testamento, vemos que las personas cómo las denigraban, cómo se alejaban ellos mismos y traspasándolo nuevamente al pecado, cómo el pecado nos aísla de las personas por el hecho de que nos sentimos contaminados, por el hecho de que no queremos que se nos vea ese pecado, esas cosas que estamos haciendo mal. De la misma manera, en Levítico da ciertos lineamientos como las personas, se puede decir, está en lepra. Igual cuando estamos en pecado se muestra en nosotros una actitud diferente y que obviamente se logra ver que nosotros estamos fallando. Entonces, esos detalles quizás traspasándolos a el pecado hoy en día cuando nos aleja de nuestros amigos que están más cercanos de la palabra y comenzamos a buscar un nuevo mundo. Creo que eso me impactó. Entonces, tu parte favorita de Levíticos es la aplicación de la lepra a nuestra vida espiritual. Cómo la lepra es un ejemplo o tiene cosas similares a lo que hace el pecado. Sí. Perfecto. Entonces, ya dijiste eso vos. Hagamos algo. ¿Qué tal si ustedes también nos comparten cuál fue su parte favorita de Levítico o qué fue lo que más les gustó de Levítico? Es más, ya que estamos como en una sala discutiendo entre amigos, Alex, contanos vos cuál fue tu parte favorita de Levíticos. Y sabes qué, pasar el micrófono. Si querés salir, podés no salir. Si querés salir, podés hablar. Buenas noches. Creo que mi parte favorita fue acerca de la comida, porque realmente no había pensado cuánto Dios estaba tratando de cuidar su pueblo. Y es lo mismo hoy en día, que podemos aplicar tantas cosas de ese libro a nuestro diario vivir. Entonces, aprendí que realmente ese libro hay mucho que aprender y aplicar en nuestras vidas. Lo que más te impactó entonces fue cómo Dios da una dieta detallada de lo que había que comer y lo que no había que comer para cuidar nuestros cuerpos. Eso fue tu parte favorita. Bueno, mi parte favorita de Levíticos es la cantidad de ciencia que hay ahí. Es que nosotros podemos decir, a vos te gustó la lepra, pero por favor analicen un momento la cantidad de síntomas que Dios da, periodos de incubación, tratamientos, etc. Dijiste, Alex, vos sobre la dieta. Dios les dijo a los israelitas, aquellos animales que iban a causar cosas malas en nuestros cuerpos, cientos
y miles de años atrás. Hasta hoy la tecnología sabe por qué, pero Dios lo dijo hace mucho tiempo. Imagínense lo otro, que el día para circuncidar a un niño era a partir del octavo día, era el octavo día, cuando el umbral del dolor es menor y se puede cicatrizar un poco más rápido. Es increíble la cantidad de ciencia, escuchen bien lo que voy a decir, la cantidad de ciencia que hay en un libro tan religioso. Increíble que es un protocolo de vida. Sí. Es un protocolo detallado, porque cuando va detallando lo de lepra, tienen que estar 7 días, después de eso otros 12 días y te quedas. No era que apresuradamente se tomaba una decisión, sino que iba a un paso determinado. Entre más estudiamos la Biblia, más nos fijamos que nuestra fe, lejos de ser ciega, es totalmente racional. Porque más comprendemos que es mejor tener fe, es mejor obedecer, es mejor creer en Dios, es mejor leer este libro y saber que lo que aquí dice es verdad. Pero bueno, veamos qué dicen otros que están siendo parte de esta sala, pero no están acá con nosotros. ¿Hay alguien que haya comentado, Alex? Sí, Norman. Grítalo. Norman Oso Cuellar dice, aprendí que la ley ojo por ojo no era para vengarse. Ah, perfecto, hermano Cuellar. Sí. Qué gran enseñanza, la que más le impactó fue la que vimos ayer. La ley ojo por ojo no fue dada para excusar la venganza, sino un estándar de juicio. Perfecto. ¿Qué otra? También Jenny Chavarría dice, me gustó Levítico, pero en realidad el capítulo 4, ya que uno de los propósitos de la ley de Dios era hacer conscientes a los israelitas de sus pecados que no eran intencionales, para que no los repitieran y para que pudieran ser perdonados por ellos. Buenísimo. Qué grande lo que acaba de recordar Jenny Chavarría. Y es lo que estudiamos, que la ignorancia de la ley no exime el deber de cumplirla. O sea, no importa si uno peca por no saber, siempre uno va a tener el deber de cumplirla, pero también va a recibir las consecuencias por no haberlo hecho. Entonces, qué grande es darnos cuenta que nuestro Dios en su amor nos dice, hey, aquí está lo que ustedes están haciendo mal, conózcanlo, créanlo en su corazón y practíquenlo en su vida. La última, Alex. No hay más. Ok, perfecto. Esa fue la última. Bueno, entonces vayamos al capítulo de hoy, capítulo 27, cerrando Levíticos, y vamos a ir a la primera pregunta. Una de las cosas que sale en el capítulo 27 es que habla sobre los votos, sobre hacer votos. Entonces voy a explicar un poco sobre lo que es hacer votos y después vos me das un ejemplo, me decís si es algo que fue normalmente practicado o que hubo personas en la Biblia que lo hicieron. Yo necesito la ayuda de Dios. Entonces voy y le digo, Dios, voy a hacer esto si me das esto. Dios, voy a darte esto si obtengo lo otro. Un voto es una especie de trato. Ahora, ¿existió personas en la Biblia que lo hicieron? Sí, y tristemente mientras iba buscando me encontré Jefté. Ah, también Jefté. Jefté fue un hombre que le hizo un voto con Dios y dijo, la primera persona que cruce esa puerta yo la voy a matar. Ah, es cierto. ¿Y qué creen que pasó? Apareció su hija por la puerta. Y él tuvo que cumplir el voto que había hecho con Dios. Entonces, eso me marca porque muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con los votos que vamos a hacer. Porque puede hacer que los tengamos que cumplir y no sepamos cuál vaya a ser la cuestión, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado y pensar muy bien lo que vamos a hacer. Y por eso, además de todo eso, nuestro Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento de que ya no teníamos que hacer eso. No vamos a decir ningún tipo de cosas para hacer un voto en el nombre de Dios, sino que simplemente cumplamos lo que está en la Biblia. Qué buenísimo lo que acabas de decir. Porque te aseguro de que si estuviéramos en tiempo real y ellos pudieran decirnos en tiempo real,
¿a quién les recuerda bíblicamente los que hicieron votos? La mayor parte va a decir a la mamá de Samuel, que dijo, Dios, dame un hijo y te lo voy a entregar. Va a ser tuyo, te lo voy a dedicar. Pero ese es un gran ejemplo. Porque muchos queremos pensar en la mamá de Samuel diciendo, no, yo voy a cumplir. Pero vos nos has recordado la dificultad que hay en cumplir un juramento o un voto a Dios. Y es por eso que Salomón, el hombre más sabio que ha existido después de Jesús, en su libro nos dice, mejor les es no hacer voto con Jehová. No sea que no lo cumplan y las consecuencias vengan a ser peores de lo que antes ustedes tenían. Sí, hacer votos es bíblico, Sí. pero no es recomendado, por lo que vos decías, la dificultad que hay en cumplirlo. La dificultad, el cuidado de no hacerlo en momentos que estamos afligidos, angustiados y nuestra mente no está temple. Es por eso el hecho de que nosotros tenemos que ser serenos y pensar muy bien el voto que vamos a hacer. Y especialmente, si ya lo hicieron, debemos de cumplirlo. He conocido personas que me han dicho literalmente esto. Yo le prometí a Dios que si me daba un carro, no iba a faltar a la iglesia en los domingos. Ya faltó. Cuando abrieron el bypass a La Libertad, la nueva carretera hacia la playa en nuestro país, el domingo tenían que irla a conocer. ¿Y dónde quedó el voto de que el carro solo lo iban a ocupar para ir a la iglesia? Para el ministerio. Imagínate dónde quedó. Bueno, entonces eso era el voto. Hay una fraseología más que tengo que explicarles para que puedan leer este capítulo otra vez y sea un poquito más fácil. Esta fraseología es rescate. En la Biblia y especialmente en las leyes se ocupa este rescate para describir cuando una persona ha entrado en deuda. Ha entrado en deuda o de repente no tienen alguien que abogue por ellos. Entonces, una mujer viuda se puede decir que está esperando un rescate porque ella necesita a alguien que abogue por ella, y también una persona que ha pedido un préstamo, sea hombre y mujer, necesita un rescate porque ha adquirido una deuda. Creo que eso está bastante explicado. Digo esto porque Levítico 27 habla sobre la forma en cómo ofrecer rescate cuando yo no soy capaz de cumplir mi voto. Entonces, digamos que yo hice la promesa con Dios y le dije, Dios, si me saco 10 en el examen de mañana, voy a ir a la luna. ¿Y sabes qué? No puedo ir a la luna. Me doy cuenta de la realidad de mi mortandad o de mi mortalidad. No puedo ir a la luna. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que ir a esta ley que me explicaba los tipos de rescate que yo debía de ofrecer por mi incapacidad de cumplir el voto. Pero tenía que ofrecer rescate, tenía que ofrecer sacrificios porque era un pecado no cumplir el voto que yo le había hecho a Dios. Ya con esa fraseología explicada, pueden regresar a leer Levítico 27 y verán lo fácil que va a ser para ustedes entenderlo. Al final de Levíticos 27, en los últimos versos, encontramos que se habla de una persona anatema. Creo que tengo acá el verso. Es el 28. El 28 o 29. Sí, es el 29, exacto. Dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente, esta persona debe morir. ¿Qué pensás vos? Entonces, yo ahorita soy alguien que no soy cristiano. Veo este verso y te digo, ¿cómo es posible que un Dios de amor dice que alguien debe morir porque debe de morir? Es que mira, esa persona
o las cosas que uno hace son las que se dedican internamente a cosas que no son espirituales. Esas personas son las que están en una situación en la cual no están cerca de Dios. Y Dios las quiere y las toma, pero ellos las rechazan. Ellos rechazan a esas personas. Esas personas rechazan a Dios o rechazan lo que Él ya les ha dicho que no tenían que hacer. Bueno, vamos al ejemplo. Josué, el anatema en Jericó. Él amaba a su pueblo, a la persona que había tomado, pero esta persona le falló. Tenía que darle el castigo porque Dios ya había dicho algo que tenías que hacer. Ejemplo básico también, cuando nuestros padres nos dicen, no tenés que hacer eso. Pero ellos por su amor nos perdonan, pero siempre hay una consecuencia. En este caso, Dios nos ama y nos aprecia mucho, pero hay una consecuencia cuando Él ya la dicta. Y Él es nuestro Dios. Y Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces estás haciendo gala al único pecado que Dios no perdona, y ese es el no pedir perdón, o sea, no obedecerle. No obedecerle. Entonces está diciendo cómo Dios le va a perdonar, cómo va a ser un Dios de amor si a esas personas les importa un comino obedecer. No le importa lo que Él les dijo, con cariño, con respeto, porque los amaba. Les dijo, no tienes que hacer eso. Ahora, esa es una muy buena respuesta. Ahora, déjenme ofrecerles otra. Sí, nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. También es un Dios que dice la Biblia que aborrece, y escúchenme, no dice la Biblia aborrece el pecado, pero no al pecador, dice aborrece al pecado y al pecador. Un Dios de amor. A las personas les gusta hablar solo del Dios que perdona pecados, pero no les gusta hablar del Dios que aborrece al pecador. Escúchenme, no hay otra consecuencia para el pecado que muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Punto. Romanos 3:23. Todos pecamos y merecemos la muerte. Punto. Nuestro Dios es un Dios justo. Las personas anatemas eran personas malditas, que vivían bajo una maldición. Ahora te pregunto, ¿cuál es la maldición en la que vos y yo vivimos? A ver, bueno, no sé. Ser hijos de Adán. Sí. Ser humanos es Ser nuestra humano. maldición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros formamos parte de lo que aquí está diciendo. Sí, Indefectiblemente tenemos que morir. Entonces, ¿qué hacemos? fácil. O, bueno, no sé si fácil. Rendir nuestras vidas al Señor. Entregársela a Él y dejar que Él nos guíe. Y Jesús va a limpiar eso. Escucha esto. Aquí en este verso dice que no existe rescate para ellos, porque han cometido crímenes como muerte, han cometido crímenes como violación, han cometido crímenes como adulterios, que las consecuencias de esas tres cosas, las consecuencias lógicas, son deterioro para el tejido social en todos los ámbitos. Entonces, lógicamente, es obvio, hay que sacar a las personas que están destruyendo nuestra sociedad, pero también es triste para quien está en esa situación. O sea, saber de que tu último destino es muerte y ya. Y no es el único que piensa que esto es triste. O sea, no somos los dos únicos que pensamos eso. También el apóstol Juan lo pensaba. En el Apocalipsis dice la Biblia de que Juan empezó a llorar porque él vio al mundo y lo vio vendido al pecado. Vio al mundo y estaban buscando por los cielos y la tierra a alguien que fuera digno de, escucha esta palabra, rescatar al mundo. Porque no había. O sea, es esto. No hay rescate para ellos. Y de repente, dice la Biblia,
que se alzó el Cordero inmolado, Jesús mismo, ofreciendo un rescate por todos aquellos que no tenían otra consecuencia más que muerte, o su fin era la muerte y punto, indefectiblemente. No habiendo un regreso. Conociendo eso y sabiendo nuestro estado de pecaminosidad, ¿qué esperan para recibir a Cristo? ¿Qué esperabas vos para recibir a Cristo? ¿Por qué no lo hacías? Simple y sencillamente era por mi orgullo, por creerme autosuficiente. Yo toda mi vida pasé escuchando de Dios, pero nunca quise oírlo atentamente y prestar atención. Entonces mi orgullo, el creerme que podía hacer las cosas por mi propia cuenta, creo que eso, mi autosuficiencia y orgullo. Eso es estar maldito. Y no estoy hablando místicamente. Sí. Es lógico. Estás maldito porque tenés algo en tu ser que no te permite alcanzar el perdón. Que no te permite humillarte y decir, Jesús, te necesito. Entonces, indiscutiblemente, ibas para la muerte. Sí. Si Jesús no se hubiera alzado como el Cordero inmolado en tu vida diciendo, lo voy a rescatar, aunque sea imposible porque está maldito, porque es necio, porque es soberbio, lo voy a hacer. Solo nos queda dar gracias a Jesús y decir, Jesús, gracias porque Su misericordia. tu misericordia me alcanzó. No hay nada bueno que yo traje a esta relación más que pecado. Sí. Y no es el hecho que yo lo busqué, fue el hecho de que Él te buscó. Él me buscó. Imagínate el testimonio de aquellos que dicen, yo busqué a Dios. ¿Cómo vas a decir, yo busqué a Dios? Jesús nos alcanzó a nosotros. Nosotros estábamos indiscutiblemente, como dijo Calero, muertos, malditos, porque no queríamos nada con Dios. Fue Él el que nos alcanzó. Bueno, vayamos hasta Salmos. Empezamos Salmos hoy y cómo no vamos a hablar de él. Uno de los versos más escuchados en nuestros tiempos está en Salmos capítulo 1 y es el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo. Ahora, miren esto. ¿Cómo yo sé que voy a prosperar en mis caminos, que me va a ir bien? Bueno, voy a venir a Salmos 1:1 y voy a ver si estoy cumpliendo esto. El primer consejo, no andar escuchando a gente mala. O sea, si estos son malos, ¿para qué vas a escuchar su consejo? El segundo, andar en camino de pecadores. O sea, andar haciendo lo que los pecadores hacen. Número 3, sentarse en silla de escarnecedores. Y lo último, deleitarnos en la Biblia. Ahora, este verso ha tenido una connotación bastante graciosa en nuestra comunidad religiosa de El Salvador. Y me refiero a que muchos han interpretado de que sentarse en silla de escarnecedores, o sí, quiero ver cómo dice, sí, sentarse en silla de escarnecedores, en donde ellos han sentado, está mal. ¿Has escuchado vos eso? Sí, he escuchado un poco sobre eso y quizás yendo a qué es eso, pues nos damos cuenta que sentarse en esa silla es mofarse, es burlarse de las personas, de las cosas, de Dios puntualmente. Entonces, sentarse en esa silla es mofarse literalmente de la palabra de Dios. Diste en el punto, pero te voy a preguntar, ¿nunca escuchaste de que es pecado ir al cine porque escarnecedores se han sentado ahí? No. ¿Nunca escuchaste eso? No. ¿En serio? Quizás estoy muy joven. En la fe. Yo a vos en la estás muy fe, en la joven. fe. Pero sí he escuchado que cuando bajan de la vecina y te sentás en esa silla y cuando van teniendo conversaciones que usualmente tienen, esas son sillas de escarnecedores, pero no sé. Ese sería un buen ejemplo. Ahora, un mal ejemplo
para la interpretación de ese verso es decir, hay lugares como el cine, que un pecador se sentó ahí. Y porque ese pecador se sentó ahí, usted ya no se puede sentar. Ahora, yo me siento triste porque nosotros mismos nos hemos encargado de alejar a las personas de Cristo con ese tipo de malas interpretaciones bíblicas. O sea, ¿quién va a querer acercarse a un Cristo que dice, esa silla es pecado porque vos te sentaste ahí? Recién hablamos de un Cristo que dice, sé que vas para la muerte, sé que estás contaminando esa silla, pero yo te quiero salvar de donde vos estás. Entonces, ¿qué es eso de sentarse en la silla de escarnecedores? Es lo que vos decías. Yo no puedo hacer algo maldito, o sea, yo no puedo maldecir esta silla y decir, como yo me senté, ella está maldita. Lo que sí puedo es practicar el escarnio. En aquel entonces, Cale, habían sillas y habían puestos específicos para algunas profesiones. Estaba la silla del rabí, estaba la silla del juez y estaba la silla del gobernador. Los que se sentaban en esa silla ejercían la profesión de juez, rabí y gobernador. Entonces, si vos te sentabas ahí, se esperaba que vos hicieras eso. Entonces, el poeta aquí, de una forma hermosa, está diciendo, bienaventurado sos cuando no andas haciendo lo que un escarnecedor hace. Y como vos dijiste, profundamente, burlarse de Dios. Dame un ejemplo de burlarse de Dios. ¿Y qué tiene que tengas dos novias, Chele? Si como dicen, si no se va a dar cuenta, no importa. Lo siento, Nicole, solo era el ejemplo que quería dar. Pero es cierto, amigos dicen eso, vamos más profundo. Cuando uno se casa y le dicen sus amigos, ya te tiene tu esposa agarrado, no te deja salir, no te deja hacer nada, ya deberías de conseguirte otra. O sea, tomar la palabra de Dios donde dice, amarás a tu mujer, que dice que debes de respetarla y tratarla como el vaso más frágil. Has dado un tremendo ejemplo. No con el primero, sino en general. Has dado el tremendo ejemplo de que todos aquellos que se burlan del pecado están mal. Porque la única actitud que tendríamos que tener hacia el pecado es arrepentimiento. No hay otra. Burlarse de mi pecado es sentarme en la silla de un escarnecedor. De alguien que probablemente nunca va a cambiar. El último, fíjate que en el verso 5 del capítulo 3 dice esto: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Voy a usar este verso para dormir hoy. Y sé que voy a dormir en paz. ¿Qué pensás? Yo voy a agarrar y voy a leer Filipenses 4:13. ¿Y qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hago referencia a eso porque la palabra de Dios en general nos da paz. No solo ese verso, sino que la Biblia en general es la que nos da paz y la que nos brinda poder descansar tranquilamente. Podemos leer ese verso, podemos leer otro capítulo de la Biblia y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es estar en comunión con el Padre. Perfecto. Entonces, ¿puedo ocupar un montón de versos como varita mágica No. y me van a dar paz? No. ¿Y entonces qué es lo que me da paz? ¿Dios? Entonces solo leo un verso y ya me dio paz. Una comunión continua. Una comunión continua. Entonces todos los días tengo que leer ese verso. No, tenés más. Tengo que leer más. No, tenés más versos, tenés más capítulos, tenés que estudiar, tenés que pasar tiempo con Dios y Él te va a dar paz. Pero no significa que tus problemas van a acabar. O sea, los problemas no acaban, pero cambia la perspectiva como lo ves. Leyendo, pasando tiempo con Él. Entonces me estás diciendo
que los versos y la Biblia no son como una varita mágica. No. Como personas lo ocupan, que dicen, no, voy a decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya funcionó todo. No. No es así. Sino que en una relación continua, como dijiste, en lectura sistemática y disciplinada, Dios nos va permitiendo conocer más de Él. Y eso es lo que nos da paz. Sí. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que leemos este tipo de versos, Dios empieza a alumbrar nuestro entendimiento, empieza a alumbrar nuestra vida, y es ahí cuando la paz empieza a surgir. Sí. No en agarrar un verso como varita mágica. No solo porque lo hiciste una noche y leíste eso y volvés a leer eso. Bueno, yo he visto en varios lugares que tienen el Salmo 91 en la sala abierto. Eso no va a cambiar nada si no vas y pasas tiempo con Dios, por quien la Biblia está inspirada. Exacto. Hay algo, ¿no? Son las 8:30. Ok, bueno, imagínate que, me imagino que está precisa Alex por alguna ocupación que tenga que hacer. No, sí, ya no se pudo el libro, sí, ya no se pudo. Bueno, hermanos, qué bendición que estuvieron en nuestra sala hoy platicando con nosotros, entre hermanos. Esperamos que mañana nos acompañen siempre al culto a las 6:30. Que el Señor los bendiga.